Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de la peste negra, la pandemia que devastó Europa en el siglo XIV? ¿Esta enfermedad podría resurgir con fuerza en la actualidad? En febrero de 2024, las autoridades sanitarias de Oregón, en Estados Unidos, confirmaron un caso humano de peste bubónica, el primero en el estado desde el año 2015. La investigación identificó la fuente de la infección: un gato doméstico. El paciente, tratado con antibióticos, sobrevivió. El animal no. Los epidemiólogos encontraron este caso atípico y preocupante, ya que sucedió a mediados de enero, es decir, en pleno corazón del invierno, cuando en realidad la peste es una enfermedad más propia de una meteorología templada, de finales de primavera y verano. ¿Por qué? Porque las pulgas no sobreviven al frío extremo y ellas son su vector principal, es decir, el organismo que suele transmitir esta enfermedad de un ser vivo a otro. ¿Qué hacía la bacteria más temida de la historia activa en Oregón en mitad del frío? Se ha especulado con que la transmisión ocurriera de forma atípica, que simplemente el gato se metió en una madriguera y fue allí donde cogió las pulgas, o que es una señal de un posible cambio en la estacionalidad de la peste debido a inviernos más templados que permiten que las pulgas emerjan durante todo el año. Fuera como fuese, el contagio en Oregón vino a demostrar, como otros que suceden a lo largo del planeta, que esta enfermedad sigue entre nosotros. Cuando se habla de la peste, tendemos a pensar que es una afección que forma parte de un capítulo cerrado de la humanidad que sembró el terror en la Edad Media, principalmente en Europa. Y también creemos que el mundo moderno, con lo que han avanzado la ciencia y los medicamentos a nuestra disposición, la ha derrotado por completo. Pero sabiendo que se siguen produciendo casos, ¿no estaremos subestimando la resiliencia de una de las amenazas más antiguas de la humanidad? Antes de intentar dar respuesta a esa pregunta, echemos un vistazo al momento histórico en el que la peste negra, la pandemia de peste más devastadora vivida por el ser humano, asoló todo un continente. Por cierto, fue conocida con el nombre de peste negra siglos después de que sucediera, debido a las manchas oscuras y la gangrena que provocaba en las extremidades, pero durante el periodo histórico en que se produjo, se la llamó la Gran Mortandad, la Gran Peste o la Pestilencia. Tampoco fue la primera pandemia de peste que resultó catastrófica para la humanidad. Ya se había producido una en el siglo VI, la conocida como Plaga de Justiniano, que debilitó al Imperio Bizantino. En el año 1340, Europa vivía un espejismo de plenitud. Era un territorio que se percibía a sí mismo en lo más alto de su poder. Sus catedrales góticas rasgaban el cielo, sus rutas comerciales bullían de actividad y sus campos, trabajados con gran esfuerzo y con nuevas técnicas agrarias como el empleo de caballos en lugar de bueyes o el uso del arado con reja de hierro, sostenían una población más numerosa que nunca. Albergaba entre 75 y 80 millones de personas. Sin embargo, expertos en climatología histórica hablan de que en esa época se produjo una pequeña glaciación o pequeña edad de hielo. Este enfriamiento global no fue dramático de un día para otro, pero sus efectos acumulados resultaron severos. El clima se volvió más frío, las lluvias más impredecibles y las temporadas de cultivo se acortaron. El resultado fue una escasez de cosechas que condujo a la hambruna generalizada. La consecuencia directa que afectó a millones de campesinos y habitantes de las ciudades por igual fue la malnutrición crónica. Este fue un factor que preparó el escenario para la que se avecinaba, la pandemia de peste negra, que cuando llegó alcanzó su pico de máxima virulencia entre los años 1347 y 1353, no golpeó a una población robusta y que gozaba de una salud de hierro.
Los sistemas inmunológicos de aquellas personas llevaban tiempo en declive debido a la malnutrición. A esta crisis climática se le unió una difícil coyuntura política y militar. La Guerra de los 100 años, que enfrentó a los reinos de Inglaterra y Francia y había dado comienzo en 1337, una década antes de la llegada de la pandemia, fue un factor determinante en la rápida propagación. ¿Por qué? Los ejércitos en campaña estaban mal pagados y mal alimentados, por lo que sufrían desnutrición y eso los convirtió en los huéspedes ideales para la enfermedad. Y, por supuesto, resultó crucial que las tropas se movieran rápidamente por vastos territorios, ya que no solo transportaban personas, sino también a los roedores y las pulgas infectadas, que llegaban a regiones que de otro modo se habrían mantenido aisladas de la enfermedad. Asimismo, las campañas militares provocaron que mucha gente del campo, población civil, se marchara a buscar refugio a las ciudades, que terminaron abarrotadas, creando el caldo de cultivo perfecto para la enfermedad. Por otra parte, el sistema feudal que regía la época, con estructuras de gobierno debilitadas por los enfrentamientos bélicos, propició que cuando la plaga llegó no existiera una autoridad centralizada ni una estructura de salud pública capaz de implementar medidas de aislamiento tempranas y coherentes. Pero, ¿de dónde vino exactamente esta muerte negra? Esa es una pregunta que el ser humano se ha estado haciendo durante más de 6 siglos. Los cronistas medievales ya señalaron hacia el este, hacia Asia. Sabían que la peste había llegado a través de las rutas comerciales que unían los continentes. La de la seda, gran arteria del comercio global, no solo transportaba seda, especias y algodón. En sus fardos, en sus caravanas y en los cuerpos de sus comerciantes, portaba sin saberlo el germen de la aniquilación, una bacteria llamada Yersinia pestis, que provoca en su origen una enfermedad en animales y es transmitida después a los humanos, es decir, una zoonosis. La Yersinia pestis se suele encontrar en mamíferos pequeños como las ratas, aunque en las estepas de Asia Central también tiene como huésped principal la marmota. Este organismo microscópico es transportado por un vector, la pulga. El ciclo de transmisión clásico es el que involucra a la rata negra, Rattus rattus, y a su parásito, la pulga de la rata oriental, Xenopsila chaeopis. Algunos os preguntaréis, ¿y cómo terminó la bacteria en los humanos? El ciclo es el siguiente. Primero, la pulga pica a una rata infectada y al hacerlo se contagia. Después, los bacilos de la peste se multiplican en el intestino de la pulga. Esa masa de bacterias crea un bloqueo en el tubo digestivo de la pulga, actuando como un tapón en un lavabo. Esto impide que el insecto trague, por lo que entra en un estado de inanición. Desesperada por alimentarse, la pulga salta a un nuevo huésped, un ser humano, y le pica. Pero como es incapaz de tragar, la sangre que succiona choca contra el bloqueo y es regurgitada de vuelta a la herida, ahora mezclada con miles de bacterias de Yersinia pestis. Y así es como se infecta la persona. Hemos dicho que el origen de la peste negra medieval estuvo en Asia y fue hace muy poco, en 2022, cuando se desveló el misterio del lugar preciso donde se originó. Un estudio publicado en la revista Nature, liderado por investigadores de Alemania y Reino Unido, con la griega María Spirou, especialista en paleogenética de la Universidad Alemana de Tubinga, como autora principal, situó el foco exacto de la pandemia en la región del lago Isyk-Kul, en el actual Kirguistán. Allí, el equipo analizó el ADN extraído de los dientes de restos humanos enterrados entre 1338 y 1339, es decir, apenas 8 años antes de que la pandemia llegara a Europa. Las propias inscripciones en las lápidas de esos años atestiguaban la causa de la muerte, una pestilencia.
El análisis genético reveló el ADN de la bacteria Yersinia pestis, pero no era una cepa cualquiera. Los análisis demostraron que era la cepa ancestral directa de la que derivaron todas las que se extendieron durante la pandemia. Habían hallado el Big Bang genético de la peste negra, la cepa que en los años siguientes se diversificó y dio origen a todas las variantes que asolaron Europa, Oriente Medio y el norte de África. Este hallazgo contradice teorías previas que situaban el origen en China o mucho antes en el tiempo. La enfermedad avanzó con gran rapidez, más aún si tenemos en cuenta que el de la Edad Media no era un mundo tan globalizado como el de hoy. Esta cepa de 1338, cuyo salto inicial al ser humano pudo darse por el comercio de pieles de marmota o incluso por el consumo de su carne, una práctica que aún hoy provoca brotes aislados de peste en Mongolia, usó las rutas comerciales como una autopista y terminó llegando a Europa 8 años más tarde, en 1346. ¿Y cuál fue la primera gran puerta de entrada de la peste en Europa? Curiosamente no fue un puerto pacífico, sino una zona de guerra, la ciudad de Cafa, la actual Feodosia, en la península de Crimea. Cafa era un enclave vital en el Mar Negro, una fortaleza comercial controlada por mercaderes de Génova. Su puerto podía albergar hasta 200 barcos. En 1346, la ciudad fue asediada por un enorme ejército mongol. Este ejército pertenecía al Kanato de la Horda de Oro. Un kanato es un reino mongol y su kan, su rey, era Jani Beg, que se encontraba al frente de las tropas que rodeaban Cafa. El asedio se alargó mucho y un enemigo invisible se infiltró en el campamento mongol: la peste. La enfermedad, llegada desde el corazón de Asia, comenzó a diezmar a los hombres de Jani Beg, a desintegrar al ejército mongol desde dentro. Ante esta situación, el Khan tomó una decisión que ha pasado a la historia como uno de los primeros actos de guerra biológica. Ordenó cargar en las catapultas los cadáveres infectados de sus propios soldados, putrefactos, hinchados por la enfermedad, y lanzarlos por encima de las murallas de la ciudad sitiada, para ver si así conseguían que los defensores también enfermaran y cayeran rendidos ante el enemigo. Un cronista de la época llamado Gabriele de Musis, un notario italiano, nos dejó el relato de cómo los genoveses sitiados, horrorizados, intentaban deshacerse de los cuerpos, pero el aire se había vuelto pestilente y la infección imparable. De Musis culpó a la estrategia usada por el Khan Jani Beg del contagio que sufrieron los habitantes de la ciudad. Pero, ¿fue esto lo que sucedió realmente? Los historiadores modernos ni siquiera creen que Gabriele de Musis estuviera en Cafa cuando se produjeron los hechos, sino que estaba en Piacenza, su ciudad natal. De hecho, el notario escribió sobre el terror que la peste causó cuando llegó a esta localidad italiana. Por tanto, lo más probable es que su relato del asedio de Cafa se basara en testimonios de segunda mano de marineros y supervivientes. Por otra parte, los expertos dudan de la capacidad de las catapultas medievales para lanzar suficientes cuerpos como para iniciar un brote masivo, sobre todo porque la peste normalmente no se contagia a través del simple contacto con los muertos. Es más probable que la historia de las catapultas, aunque ocurriera realmente, no fuera más que una anécdota y no la causa de la epidemia en la ciudad. Entonces, ¿cómo se contagiaron los sitiados? Es lógico pensar que un escenario así, un ejército moribundo junto a una ciudad portuaria sitiada, estuviera infestado de ratas. Es muy probable que las que había en el campamento mongol buscaran comida en la ciudad y no les debió de resultar difícil penetrar por agujeros en las murallas o trepando por las amarras de los barcos genoveses. Las pulgas infectadas de estas ratas se encargaron del resto. Desde Cafa,
Los barcos genoveses huyeron del asedio y la muerte, pero en su huida no estaban solos. En las bodegas de sus navíos, junto al cargamento de sedas y especias, viajaba la bacteria, en los cuerpos de los marineros, de las ratas y en sus pulgas. La ruta de la Yersinia pestis fue la autopista comercial del Mediterráneo. Primero Constantinopla, luego Alejandría en Egipto. En cada puerto que aquellos barcos tocaron, activaron un nuevo foco de la epidemia. El momento icónico, el que la historia recuerda como el desembarco de la muerte en Europa, ocurrió en octubre de 1347. Fue entonces cuando 12 galeras genovesas arribaron al puerto de Mesina, en Sicilia. Las crónicas de la época describen una visión aterradora. Barcos que llegaban con la mayoría de los tripulantes ya muertos. Los pocos supervivientes estaban muy enfermos y en su cuerpo podían verse forúnculos negros que rezumaban sangre y pus. Las autoridades, en un acto de desesperación, ordenaron a estos barcos fantasma que abandonaran el puerto. Pero ya era demasiado tarde. La enfermedad había desembarcado en tierra firme. Mesina no fue el único punto de entrada de la pandemia. La idea de un único paciente cero europeo sería simplificar mucho las cosas. Lo que sucedió fue una inoculación múltiple y casi simultánea. Los barcos genoveses rechazados en Mesina y más tarde en la propia Génova no desaparecieron, siguieron navegando desesperados, buscando un lugar donde desembarcar. Las crónicas indican que se dirigieron a Marsella y a puertos de la Corona de Aragón. Esto significa que en cuestión de meses, a finales de 1347 y principios de 1348, la peste tenía múltiples frentes abiertos en todo el Mediterráneo occidental. Sobre todo se propagó, como había llegado a Cafa, a través de las redes comerciales. Así se explica su rápida expansión a partir de 1348, cuando cubrió toda Italia, España y Francia y llegó a las costas inglesas. No fue una sola ola avanzando desde Sicilia, sino el resultado de una red compleja. Para entender el terror que paralizó al mundo en aquellos días, debemos entender por qué la Yersinia pestis era una bacteria tan peligrosa. La respuesta es que el cuerpo de la persona infectada no podía defenderse. La enfermedad tiene dos fases. La primera es la preinflamatoria, donde el bacilo, que es sumamente discreto, demuestra su habilidad para escapar del sistema inmunitario. Cuando la bacteria se nos mete en el cuerpo, las primeras células de defensa, como los macrófagos, acuden para fagocitarla, es decir, para engullirla y destruirla. El problema es que Yersinia pestis es capaz de sobrevivir en el interior de estas células inmunitarias. Se multiplica sin control en su interior, como un parásito troyano. Y la célula inmunitaria, sin saber que está infectada, se desplaza por el cuerpo transportando al bacilo en su interior y dándole un paseo seguro por todo el organismo. Cuando la bacteria ya se ha extendido y multiplicado, pasa a la fase inflamatoria. Es entonces cuando el cuerpo se da cuenta del desastre y lanza una respuesta inmunitaria masiva y desesperada. Esto provoca una fiebre alta de entre 39 y 41 grados, delirios y el colapso. Esta capacidad de engañar a nuestras defensas iniciales es lo que le permitía a la bacteria ganar un tiempo vital para volverse imparable. Una vez que el cuerpo reaccionaba, la infección ya era tan generalizada que la batalla estaba casi perdida. En unos 3 o 5 días llegaba la septicemia, el colapso de los órganos y la muerte. Una vez en el cuerpo humano, la bacteria Yersinia pestis puede manifestarse de 3 formas clínicas distintas. La peste bubónica es la forma más común.
transmitida por la picadura de la pulga infectada. Tras unos días de incubación aparecen los síntomas: fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza y una debilidad extrema. Luego se hace visible la señal que le dio el nombre: los bubones, una inflamación muy dolorosa de los ganglios linfáticos, en ingle, axila o cuello, que podían alcanzar el tamaño de un huevo o una manzana. Como señala la Organización Mundial de la Salud, la OMS, si no se trata, la peste bubónica tiene una tasa de letalidad del 30 al 60%. La segunda forma es la peste septicémica, que ocurre cuando la bacteria se multiplica directamente en el torrente sanguíneo. Puede ser una complicación de la bubónica o una infección primaria. Aquí a menudo no hay bubones. Los síntomas son repentinos: fiebre, escalofríos, debilidad extrema, dolor de estómago y vómitos. El paciente entra en shock. Sufre sangrados debajo de la piel y en otros órganos, lo que provoca las manchas oscuras que dieron nombre a la muerte negra. La peste septicémica es casi siempre fatal y la muerte llega muy rápido. En tercer lugar está la peste neumónica, la forma más peligrosa. En este caso, la infección se localiza en los pulmones y su tasa de mortalidad es cercana al 100%. Provoca una neumonía con fiebre, dificultad para respirar y tos, que a veces produce un esputo sanguinolento. Este tipo de peste no necesita ratas ni pulgas para propagarse. Es la única que puede transmitirse directamente de persona a persona. Un simple estornudo o una tos liberaba aerosoles cargados de bacterias, infectando a cualquiera que estuviera cerca. Lo que llamamos peste negra fue una epidemia que se manifestó en sus tres formas, sobre todo la bubónica, pero también en las variantes septicémica y neumónica. Sabemos que siguió el modelo clásico: la rata infecta a la pulga y ésta al ser humano. Pero, ¿explica este modelo por sí solo la velocidad a la que se propagó la epidemia en Europa? Algunos académicos han planteado sus dudas al respecto. La pulga de la rata oriental, Xenopsila chaeopis, es un insecto tropical y por tanto tenía más dificultades para sobrevivir a los inviernos del norte de Europa. Es aquí donde entró en juego una posible aliada en la transmisión: la Pulex irritans, la pulga humana. A diferencia de la pulga de la rata, la humana vive en la ropa de cama y en las vestimentas de las personas y era un compañero relativamente habitual de la gente en la Edad Media. De esta manera, la peste negra habría contado con dos armas para sobrevivir al invierno, a falta de la pulga de la rata oriental. La primera fue la peste neumónica, transmitida por el aire de persona a persona. La segunda, la pulga humana, que mantenía viva la peste bubónica. Picaba a un individuo infectado y luego saltaba a un familiar sano sin necesidad de que hubiera ratas cerca. Esta doble vía de contagio explica por qué la muerte negra fue tan rápida e imparable. Aunque algunos bacteriólogos han cuestionado la eficiencia de la Pulex irritans como vector, porque el nivel de la bacteria en sangre humana, incluso en casos de septicemia, suele ser mucho más bajo que el que se encuentra en las ratas, y eso hace más difícil que una pulga se infecte y pueda contagiar a otro ser humano. El verdadero horror de la peste negra no fue solo la muerte, sino el escenario casi apocalíptico que dejó allá por donde pasó. La descripción más elocuente de lo sucedido nos ha llegado desde Florencia, de la pluma del escritor y humanista Giovanni Boccaccio. Su obra maestra, el Decamerón, utiliza la plaga como telón de fondo. Boccaccio describe en este libro una ciudad deshecha, donde el miedo rompió los lazos más fundamentales. El padre, escribió, abandona a su hijo, la esposa a su esposo, un hermano al otro. El terror a la infección, que se creía transmitida por el aliento y la vista, deshumanizó a la población. Su relato captura la dureza de la muerte solitaria, la ruptura de la comunidad.
Oh, cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde, cenaron con sus antepasados en el otro mundo. Si Boccaccio ofrece la visión de la élite culta, el cronista de Siena, Agnolo di Tura, nos da el testimonio visceral del ciudadano común. Y así morían, escribió Agnolo di Tura, y no podía encontrarse a nadie que enterrara a los muertos por amistad o por dinero. Fallecían por centenares de día y de noche. También describió el colapso total que se produjo en los ritos funerarios, uno de los pilares de la sociedad medieval. Sin sacerdotes ni oficios divinos. Tampoco sonaban a muerto las campanas. La ciudad, en silencio, solo acumulaba cadáveres. En muchos lugares de Siena se excavaron grandes pozos y se cubrieron con la multitud de muertos, y en cuanto las zanjas estaban llenas, se excavaban otras. Y entonces Agnolo deja caer la frase que abarca la totalidad de la tragedia personal, una frase que atraviesa 7 siglos. Y yo, Agnolo di Tura, enterré a mis 5 hijos con mis propias manos. Testimonios como los de Boccaccio y Agnolo di Tura revelan que la sociedad sufrió 2 muertes simultáneas. La primera fue la muerte biológica de millones de individuos. La segunda fue la muerte del tejido social. El abandono de los hijos y la falta incluso de ritos funerarios son la prueba de que la peste destruyó las reglas básicas que definían la civilización. Ante un enemigo invisible y que avanzaba tan rápido, ¿cuál fue la respuesta de la medicina de la época? El tratamiento de la peste recayó en manos de médicos titulados, cirujanos barberos, de los que ya os hablamos en otro documental, y sobre todo curanderos y clérigos, ya que la mayoría de la población la consideraba un castigo divino. Entre los médicos medievales se extendió la creencia de que la peste era causada por un desequilibrio de los 4 humores, sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla, y que se transmitía por respirar las miasmas, los efluvios dañinos que desprendía la materia en descomposición, los cuerpos de los infectados, las aguas estancadas y los cadáveres. Por ello, recomendaban a la población que, para contrarrestar las miasmas, llevaran consigo bolsitas de hierbas y flores aromáticas o vinagres perfumados. Esta creencia, que se mantuvo viva durante siglos, nos lleva a una imagen muy famosa, la del médico de la peste con su máscara de pico largo. Os sonará haberla visto. Esa máscara con lentes de vidrio y un pico donde colocaban paja y flores para filtrar las miasmas es real, pero es un completo anacronismo situarla en la época de la peste negra, ya que fue inventada por el médico francés Charles Delorme en 1619, casi 300 años después de la pandemia medieval. Pese a estar equivocados respecto a las miasmas, los médicos medievales acertaron por accidente en un par de cosas. Su sospecha sobre que el aire era insalubre los llevó a recomendar a la gente que se mudara a ambientes no infectados. Esto fue un consejo de doble filo. Por un lado, ayudó a que muchas personas sanas se alejaran de las zonas infestadas de ratas y pulgas, pero por otro, esa movilidad humana ayudó a propagar la epidemia. También acertaron, aunque por un motivo erróneo, cuando aconsejaron a la gente quemar sustancias aromáticas y mantener fuegos encendidos para purificar el aire y contrarrestar los malos olores, ya que así ahuyentaban o mataban a las pulgas, que odian el humo. Hubo otros tratamientos muy ineficaces y además brutales. Con las sangrías y las purgas intentaban reequilibrar los humores mediante la extracción de sangre y la provocación de vómitos, respectivamente. Los cirujanos barberos creían que drenar el pus liberaba el supuesto veneno, pero aquel procedimiento, que era terriblemente doloroso, no servía para nada.
Entre los médicos que actuaron durante la peste negra, en ocasiones se cita a Nostradamus, pero es un anacronismo porque este astrólogo y médico, de quien ya os hablamos en otro vídeo, nació en 1503, más de 150 años después del pico de la plaga. Sin embargo, sí es cierto que Nostradamus tuvo que lidiar con posteriores oleadas de peste que asolaron Europa en el siglo XVI. Trabajó como médico y boticario, principalmente en Aix-en-Provence, donde se le atribuye haber tomado medidas más avanzadas que sus contemporáneos. Aunque todavía creía en la teoría de las miasmas, promovió medidas como la higiene y el uso de sábanas limpias que, si bien no servían como una cura, al menos superaban en eficacia y humanidad a las sangrías y purgas de la medicina humoral tradicional. Su participación en estas oleadas posteriores solidificó su reputación médica antes de volverse famoso por sus profecías. Por si os lo estáis preguntando, la peste negra no respetó el rango social, ni siquiera a los reyes. Alfonso XI de Castilla murió de peste bubónica en marzo de 1350, mientras dirigía el sitio de Gibraltar contra el sultanato benimerín. La mayoría de los monarcas se refugiaron en castillos aislados para evitar el contagio, de manera que este fue el único rey europeo en el trono que sucumbió a la peste negra. Eso no significa que no hubiera otras víctimas en el resto de casas reales. Por ejemplo, Juana de Inglaterra, hija del rey Eduardo III de Inglaterra, murió en 1348 en Burdeos, Francia. Ocurrió mientras viajaba hacia Castilla para casarse con el futuro Pedro I. Y aquí encontramos una trágica casualidad, porque ese Pedro era el hijo de Alfonso XI, el rey que, como hemos dicho, moriría de peste solo 2 años después. Otra víctima de la realeza fue Leonor de Portugal, reina de Aragón, esposa de Pedro IV, que murió en 1348 tras contagiarse mientras estaba en Teruel. Normalmente la gran baza de los ricos no era poder pagar a los médicos, que en realidad poco podían hacer en aquella época. Su verdadera ventaja era tener la opción de huir, de seguir la recomendación de mudarse a zonas no infectadas para buscar aire limpio. Huir de las ciudades infestadas de ratas y pulgas resultó ser la mejor medida preventiva. Los pobres, en cambio, no podían escapar de su suerte. Ya hemos visto cómo Boccaccio y Agnolo di Tura describieron el colapso social que se produjo y que afectó sobre todo a las clases menos favorecidas. El trauma de la peste reconfiguró por completo la cultura europea. El arte reflejó esta nueva obsesión por la muerte. La alegoría central de la época fue la danse macabre, la danza de la muerte. En murales, grabados y poemas aparecía la misma escena. La muerte, personificada como un esqueleto o un cadáver en descomposición, llega para guiar a los vivos en un baile final. Y los guía a todos. En la rígida sociedad medieval, estratificada por el nacimiento y el poder, la danse macabre presentaba una idea revolucionaria. La muerte es el gran igualador. El esqueleto toma de la mano al papa, al emperador, al noble, al obispo, al comerciante y al campesino por igual. Así reflejaba el arte la realidad que la gente veía en las calles. Los bubones no respetaban el rango. Asimismo surgió una obsesión artística con el memento mori, el recordatorio de que todos tenemos que morir y de la fugacidad de la vida. La simbología de la muerte lo inundó todo. Calaveras, esqueletos, efigies en tumbas que mostraban el cuerpo no en su gloria, sino en plena descomposición, cubierto de gusanos, pero también símbolos más sutiles, relojes de arena y velas apagadas, el tiempo que se agota, o frutas y flores en bodegones, la belleza que se pudre. El propósito era doble. Primero, recordar la caducidad de la vida
y la vanidad de los placeres mundanos. Y segundo, exhortar a una vida piadosa, pues ahora la muerte podía llegar en cualquier instante y a la muerte física podía seguirle la condenación eterna. La peste negra también tuvo consecuencias evolutivas en el ser humano. Un estudio reciente de 2022, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Chicago, analizó el ADN extraído de los dientes de esqueletos de aquella época y halló en ellos mutaciones de genes, el ERAP2, que ayudaron a esas personas a sobrevivir a la plaga, y los que sobrevivieron y tenían esas mutaciones útiles se las transmitieron a su descendencia. Pero no todo son buenas noticias, porque esa mutación también se ha vinculado con la aparición de enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn. La sociedad medieval, aterrorizada, buscó a un chivo expiatorio. La peste desencadenó una explosión de antijudaísmo violento. Se extendió por toda Europa la acusación de que eran las comunidades judías las que propagaban la enfermedad, a menudo envenenando los pozos. La supuesta prueba era la creencia de que los judíos morían menos que los cristianos. Este rumor desató una ola de masacres, en especial en Alemania, Suiza y Francia. Uno de los eventos más trágicos sucedió en Estrasburgo en febrero de 1349. Antes incluso de que la peste llegara a la ciudad, una multitud rodeó el barrio judío y quemó vivas a cientos de personas. Meses después, la peste llegó a Estrasburgo y mató a miles de cristianos. La investigación histórica es clara. Este odio no nació con la peste. La epidemia solo sirvió como un catalizador mortal para una aversión que ya hervía en la sociedad europea del siglo XII. Pero, ¿es cierto que los judíos se beneficiaron de una inmunidad? Los historiadores modernos han desmentido en gran medida esta idea. Hay ejemplos de comunidades judías donde la plaga golpeó con la misma fuerza. En Aviñón, sede del papado, la plaga fue devastadora. El propio Papa Clemente VI, que protegió a los judíos de la violencia, señaló en sus decretos que los judíos estaban muriendo igual que ellos. En la Corona de Aragón, ciudades como Barcelona y Zaragoza muestran una mortalidad masiva dentro de las juderías. El caso de la localidad de Tárrega es revelador. Los cronistas mencionan que la plaga mató a gran parte de la comunidad judía antes de que ocurrieran las matanzas. Entonces, ¿por qué surgió este rumor? Pudo deberse a varias prácticas arraigadas en la ley judía que quizás les dotaron de una ligera protección indirecta en algunos lugares. Por ejemplo, las leyes de higiene ritual como lavarse las manos antes de comer o los baños rituales, o la ley judía que exige un entierro muy rápido, idealmente en 24 horas. Esto contrastaba con los velatorios cristianos, donde los cuerpos permanecían en los hogares durante días. El entierro rápido reducía drásticamente el tiempo de exposición a los cadáveres infectados, que podían ser contagiosos. Además, dado que las comunidades judías vivían en barrios separados, las juderías, este aislamiento involuntario pudo actuar como un distanciamiento social, ralentizando la entrada de la enfermedad en sus barrios, aunque no la detuviera. El verdadero problema de la Europa cristiana no era tanto la falta de baño personal, es un mito que nunca se bañaran, sino la ausencia total de salud pública urbana. Las ciudades crecían, pero los sistemas de alcantarillado eran inexistentes. Los desechos humanos y animales se arrojaban a las calles, creando el caldo de cultivo ideal para los roedores. A la rata negra, principal portadora de la pulga, le encantaba ese entorno. Además, las viviendas con techos de paja y suelos de tierra ofrecían un refugio cálido a las ratas, asegurando un contacto íntimo y constante entre el vector y el ser humano. Para algunos, la peste se transmitía al hablar con un infectado y en el caso de la neumónica era cierto, por lo que optaban por no hablar con nadie. Para otros, la enfermedad era
un castigo de Dios por los pecados del mundo. La única manera de salvarse era ser perdonado. Por eso grababan cruces en las puertas de sus casas y realizaban todo tipo de penitencias. La respuesta más extrema a esa idea del castigo divino fue el movimiento de los flagelantes. Creían que el fin del mundo estaba cerca. Hombres y mujeres viajaban en procesiones de ciudad en ciudad y llegaron a juntarse miles de ellos. Caminaban descalzos, ataviados con túnicas blancas y con la cabeza cubierta de cenizas. Realizaban sangrientos rituales públicos de autoflagelación. Golpeaban sus espaldas con látigos hasta sangrar, como una forma de participar en los sufrimientos de Cristo y expiar los pecados del mundo. Soportaban torturas y flagelaciones que a menudo duraban 33 días, en memoria de los 33 años que vivió Jesucristo y del sufrimiento que éste había padecido para expiar los pecados de la humanidad. A veces usaban flagelos con cada una de sus colas acabadas en puntas de metal, conocidas como escorpiones. Al principio, la población los consideró unos santos, unos mártires, y hasta les limpiaban la sangre con sus pañuelos para conservarla como una reliquia. Les ofrecían alimento y un techo bajo el que cobijarse, pero el movimiento se radicalizó. Empezaron a predicar un odio abierto contra los judíos, acusándolos de conspirar contra los cristianos. Allí por donde pasaban, a menudo estallaban pogromos. También atacaron al clero y desafiaron la autoridad de la Iglesia. Al final, el Papa Clemente VI los vio como una amenaza y los condenó formalmente en 1349. Aunque muchos grupos ignoraron la orden que prohibía su actividad, la persecución que sufrieron por parte de la Iglesia y de las autoridades locales provocó que el movimiento terminara por disolverse. Tanto los pogromos como el movimiento de los flagelantes son en el fondo la misma respuesta psicológica, un intento desesperado de dar una explicación de causa-efecto a algo para lo que no tenían respuestas, de dónde venía aquella mortífera enfermedad, e intentar hacer algo al respecto. Cuando la primera oleada de la peste retrocedió alrededor de 1351, el mundo que quedó era irreconocible. Las cifras totales son aún hoy difíciles de asimilar. Se estima que la pandemia mató en Eurasia a entre 75 y 200 millones de personas. En Europa, la catástrofe demográfica fue absoluta. Antes de la plaga, el continente albergaba a unos 80 millones de personas. En pocos años perdió a cerca del 60% de su población total. Hablamos de 40-50 millones de vidas. Una crisis poblacional sin precedentes. Eso sí, de las cenizas de la tragedia surgió una consecuencia inesperada, porque para quienes sobrevivieron, la peste fue en términos económicos una bendición. El viejo mundo de 1340 tenía exceso de mano de obra y escasez de tierra. El mundo de 1351 era lo opuesto: exceso de tierra, campos abandonados y una escasez de mano de obra para trabajarla. Por primera vez en siglos, los campesinos y artesanos tenían poder de negociación. Los señores feudales, desesperados por cosechar sus campos, tenían que competir por ellos, y los trabajadores exigían más. Los salarios se dispararon. Las crónicas dicen que se duplicaban en un abrir y cerrar de ojos. Un campesino antes atado a la tierra de su señor, ahora podía abandonarla e ir con quien le pagara más. La nobleza y los terratenientes reaccionaron con pánico. Intentaron frenar esta nueva realidad por la fuerza, creando leyes que fijaban los salarios a los niveles anteriores a la peste, como el Estatuto de los Trabajadores en Inglaterra. Pero estos intentos fracasaron. Solo generaron más enfrentamientos entre las clases sociales, de manera que la peste negra aceleró el colapso de la sociedad feudal. El sistema, basado en una mano de obra abundante y servil, se había roto.
Además, una vez superado el pico de la pandemia, la cuarentena, término que nos resulta tan familiar después de lo que nos tocó vivir en 2020, se inventó como un método efectivo para contener los brotes de peste y proteger las redes comerciales. La primera ciudad en actuar fue Ragusa, la actual Dubrovnik, en Croacia, en 1377. Ragusa emitió una ley que exigía un aislamiento de 30 días, un trentino, para los barcos y personas que llegaban de zonas infectadas. 5 años más tarde, la gran potencia rival de Ragusa, Venecia, creyó que 30 días no eran suficientes. Basándose en la experiencia y quizás en referencias bíblicas como los 40 días del diluvio, extendió el periodo a 40 días. Así del italiano 40, o sea 40, nació el término que usamos hoy, cuarentena. Pese a que los médicos medievales no sabían lo que eran las bacterias, entendieron de una manera intuitiva la necesidad de aplicar un periodo de espera. Podemos verlo con los datos que tenemos hoy. El periodo de incubación de la peste bubónica suele ser de 2 a 5 días, pero puede llegar a los 12, mientras que en la neumónica es de 2 a 3 días. Por lo tanto, los 40 días de aislamiento eran un plazo más que suficiente. Aseguraban que cualquier infectado en esos barcos manifestara la enfermedad o muriera mucho antes de poner un pie en la ciudad. Aunque la decisión no se basara en la ciencia, sino en la pura observación, demostró ser acertada y salvó muchísimas vidas en los siglos que estaban por venir. Una vez superado el caos inicial provocado por la peste negra, las autoridades aprendieron. Empezaron a decretar cierres forzosos de casas, a imponer un distanciamiento social brutal a los enfermos y a sus familias. Esta medida, aunque cruel, funcionó. Al controlar por la fuerza la movilidad de la gente, lograron frenar la propagación, sobre todo de la temible peste neumónica. Más adelante, en el siglo XV, este concepto de aislamiento se perfeccionó. Se crearon los lazaretos. Venecia fue la gran pionera. En 1423 construyó el Lazzaretto Vecchio, en una isla de su laguna. Fue el primer gran hospital del mundo diseñado específicamente para aislar y atender a los enfermos de peste y lepra. Y es que la muerte negra de 1347 a 1351 había sido solo la primera oleada, la más violenta. La enfermedad no había desaparecido. Permaneció endémica en Europa, de manera que provocó brotes recurrentes durante los siguientes 400 años. La Gran Plaga de Londres de 1665, la peste de Marsella en 1722 e incluso un brote en Moscú en 1771 fueron sus últimos ecos. Por cierto, queremos aclarar una confusión muy extendida que relaciona la peste negra con los gatos. Es una leyenda que muchos habréis escuchado. La idea de que un siglo antes de la plaga, en 1233, el Papa Gregorio IX emitió una bula llamada Vox in Rama, destinada a denunciar y autorizar la erradicación de una supuesta secta herética en Alemania, a la que se acusaba de luciferina. ¿Y qué tienen que ver los gatos en esta historia? Se supone que esta secta, en sus rituales y orgías satánicas, a menudo contaban con la presencia de uno o varios gatos, especialmente si eran negros. Según la leyenda, dicha bula provocó que la Iglesia declarara a todos los meninos, y sobre todo a los de color más oscuro, como demoníacos, lo que llevó a una matanza masiva y generalizada de gatos en todo el continente durante el siguiente siglo. De manera que cuando la peste negra llegó en 1347, no había suficientes felinos para controlar a la población de ratas. Esto permitió que las ratas y sus pulgas infectadas se multiplicaran sin control, empeorando la pandemia. ¿Ocurrió de verdad esto? Los historiadores modernos lo han desmentido. No hay evidencia de una matanza masiva de gatos en el siglo XIV. La bula papal fue un documento local en Alemania, no una orden de exterminio europea. Aunque la peste terminó desapareciendo de Europa, la enfermedad
sigue hoy con nosotros, porque a diferencia de la viruela, una enfermedad solo humana que se considera erradicada, la peste cuenta con un santuario en la naturaleza. No podemos eliminarla. Hoy la enfermedad sigue persistiendo en focos en todos los continentes. Desde los años 90 se ha observado un incremento en la incidencia de casos humanos, en particular en África. Madagascar, la República Democrática del Congo y en América Perú reportan los casos más numerosos. Y sí, también en Estados Unidos. En el oeste del país norteamericano la peste es endémica. En vastas zonas rurales de Nuevo México, Arizona, Colorado, California, la bacteria prospera en colonias de perros de pradera, ardillas y otros roedores salvajes. Pero la realidad es que la mayoría de los años solo se producen unos pocos casos en humanos, un promedio de 7, y la gran mayoría, más del 80%, son la forma bubónica, la más tratable. El reservorio parece estable, pero ¿qué pasaría si el mundo que lo rodea dejara de serlo? Existe una conexión profunda entre el clima y la peste. Estudios recientes sugieren que las olas de la peste negra que golpearon Europa no fueron un solo evento, sino reintroducciones continuas desde Asia, impulsadas por el clima. El mecanismo es el siguiente. Primaveras húmedas en Asia Central provocan un boom en la población de roedores, es decir, más huéspedes para la bacteria. Pero si a esa abundancia le sigue un verano muy seco, la población de roedores colapsa. Y aquí ocurre el desastre. Millones de pulgas hambrientas buscan con desesperación nuevos huéspedes, ganado y humanos, de manera que el riesgo de que las pulgas salten a las personas se dispara. Hoy nuestro clima global cambia con una velocidad sin precedentes. Estamos creando las condiciones perfectas para ese boom y colapso de los roedores, un acelerador natural del motor de la peste. El caso de Oregón en pleno invierno que os contamos al inicio podría ser una señal de este nuevo desequilibrio. Este desequilibrio aumenta el riesgo de contacto y durante 80 años eso no ha sido un problema grave porque hemos contado con un escudo formidable. Los antibióticos, fármacos como la gentamicina o la doxiciclina, logran detener a Yersinia pestis con un alto grado de eficacia. El paciente de Oregón se salvó gracias a ellos. Sin embargo, la bacteria está aprendiendo. Como muestra de ello, en el año 1995 en Madagascar, los médicos aislaron una cepa de Yersinia pestis resistente a múltiples antibióticos. El análisis mostró que había adquirido un paquete de genes de resistencia de otra bacteria. Por suerte, esa cepa en particular no ha reaparecido, pero nos demostró algo preocupante. La bacteria puede adquirir resistencia. Una peste que no responda a los antibióticos nos enfrentaría a un escenario muy complicado, una tasa de mortalidad muy alta sin un tratamiento eficaz. Existe además una última amenaza para el ser humano, una que no depende de los roedores, de las pulgas ni del clima, sino exclusivamente del ser humano. En sus manuales de bioseguridad, el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos clasifica a Yersinia pestis como un agente de categoría A, los de máxima prioridad para la seguridad nacional. El escenario de pesadilla no es la peste bubónica, sino la neumónica, la que se transmite de persona a persona. Un ataque terrorista no usaría pulgas, sino aerosoles. La diseminación de Yersinia pestis por el aire en una zona poblada podría provocar un brote de peste neumónica primaria. Las personas se infectarían solo con respirar. El periodo de incubación sería de 2 a 3 días. Los primeros síntomas serían fiebre, dolor de cabeza, tos, como veis bastante parecidos a los de una gripe. Y entonces comenzaría la segunda fase. Los infectados transmitirían la enfermedad a otros, de persona a persona, a través de la tos. Se convertiría en una epidemia autosostenible. Por ello, un solo caso de peste neumónica se considera una emergencia de salud pública. Dicho esto, y para terminar sin parecer alarmistas,
Es fundamental poner estos riesgos en su justa medida. Aunque la bacteria puede volverse resistente, la cepa de 1995 fue un aviso, no una tendencia. La realidad hoy es que nuestros antibióticos siguen funcionando de manera muy eficiente contra ella. Y aunque el escenario de un ataque biológico suena aterrador, los expertos coinciden en que es un escenario de probabilidad extremadamente baja, que requiere un nivel de sofisticación técnica y un manejo de patógenos peligrosísimos que está al alcance de muy pocos. También existen vacunas para prevenir la peste, pero ¿funcionan? La búsqueda de una vacuna contra esta enfermedad comenzó justo después de que el médico y bacteriólogo suizo Alexandre Yersin descubriera en 1894 la bacteria causante, de ahí el nombre de Yersinia pestis. La primera vacuna importante contra ella la desarrolló el bacteriólogo ruso-ucraniano Valdemar Havkin en la actual Mumbai, en India, en 1897. Havkin ya había desarrollado una vacuna contra el cólera. La que hizo contra la peste, aunque era dolorosa y a menudo causaba efectos secundarios severos, marcó un hito porque logró reducir la gravedad y la mortalidad de la enfermedad, especialmente en las zonas endémicas de Asia. Havkin probó la vacuna en sí mismo antes de administrársela a la población e inició la primera campaña de vacunación masiva contra la peste. Tras el trabajo de Havkin, la producción de vacunas inactivadas como la suya se estandarizó y se usó durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, estas vacunas tenían limitaciones importantes, ya que ofrecían una protección incompleta y a menudo no te inmunizaban contra la forma más letal de la enfermedad, la peste neumónica. Además, esa inmunidad duraba poco, por lo que requería dosis de refuerzo frecuentes. A pesar de esto, se mantuvieron en uso principalmente para proteger a personal militar y a trabajadores de laboratorio, hasta que su uso se redujo drásticamente en la segunda mitad del siglo XX, a medida que la peste se hizo mucho menos común en la mayoría del mundo. La investigación moderna está trabajando en el desarrollo de vacunas más seguras y efectivas. Una de las estrategias más prometedoras es la vacuna de subunidades, que usa solo ciertas proteínas de la bacteria, en lugar de toda la bacteria muerta, para estimular la respuesta inmune. También existen las vacunas de células vivas atenuadas, usadas en algunas regiones que son más potentes, pero tienen riesgos de seguridad para personas inmunodeprimidas. Aunque hoy no contamos con una vacuna contra la peste aprobada y disponible comercialmente para el público general, el desarrollo de estos candidatos modernos continúa para buscar una solución que ofrezca protección firme y duradera contra todas las formas de la enfermedad. Como hemos visto, la sombra de Yersinia pestis es alargada. La peste negra nos recuerda que nuestra civilización actual también está conectada por redes globales que pueden transportar un patógeno de un continente a otro en cuestión de horas. La pandemia que sufrimos hace solo unos años nos demostró que el mecanismo de expansión sigue intacto. Sin embargo, si en 1347 la respuesta de la humanidad fue el colapso social, la superstición, los pogromos y el pánico, y la única defensa parecía la huida, hoy nuestra respuesta es la ciencia. Frente al terror que vivieron entonces, hoy contamos a nuestro favor con salud pública, vigilancia genómica, es decir, la capacidad de leer el manual de instrucciones de la bacteria para rastrear sus mutaciones, antibióticos que salvan vidas y la capacidad de desarrollar vacunas en tiempo récord. La peste negra no es solo un ejemplo de nuestra fragilidad, es por encima de todo un recordatorio de por qué el conocimiento y la ciencia que nace de él es el único muro real que tenemos para defendernos del mundo natural cuando decide atacarnos. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia de la peste negra? ¿Creéis que esta enfermedad puede resurgir con fuerza en nuestro mundo actual? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.